Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad, para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las grandes propuestas de nuestros filósofos a lo largo de la historia. El hermoso texto que nos identifica y que resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. Trabajamos con la Dirección General de Melanio Escobar, la Coordinación General de Génesis Zambrano, la dirección de audio de Héctor Meneses y la asistencia de audio de Christopher Salazar. Varios son los refranes que el habla popular deriva de la filosofía, aunque muchos no lo sepan, como el enigmático «Solo sé que no sé nada» de Sócrates, o «Pienso luego existo» de Descartes. ¿Y está pensando en algún otro en particular? Sí, en aquel que dice «El hombre es la medida de todas las cosas», que refleja un humanismo radical tan lejano de quienes en estos tiempos anteponen al hombre el interés por el Estado, el mercado, la revolución, la patria, una religión, el afán de poder o la empresa, incluyendo a aquellos quienes, por salvar a la humanidad, están dispuestos a matar a todos los seres humanos. El dictum completo dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto son, y de las que no son, en tanto no son. Y su autor fue Protágoras, miembro del grupo de pensadores que se denomina genéricamente sofistas, de los que hemos hablado en otras travesías, y uno de los grandes pensadores presocráticos, es decir, aquellos que impartieron sus enseñanzas antes que Sócrates. Para muchos, el más importante de todos ellos. Grande fue su prestigio y Platón, a pesar de sostener posiciones diferentes, le dedicó uno de sus diálogos que lleva su nombre. Podemos hoy conversar sobre Protágoras, informando que nuestro doctor Ángel Capelletti publicó en la Academia Nacional de la Historia un exhaustivo estudio sobre Protágoras en la número 87 de la colección Estudios, Monografías y Ensayos, y que nos servirá de base para nuestras reflexiones, porque quien aprende a pensar debe dialogar con aquellos que han pensado previamente. Protágoras era natural de Abdera, como lo fueron Demócrito, el autor de la teoría atómica, al que tratamos en otra travesía, y también Filóstrato. Hay noticias confusas acerca de su padre. Para algunos, como Diógenes Laercio, era hijo de Artemón, pero según Apolodoro, historiador ateniense del siglo II antes de nuestra era, y Dinón, que fuera fuente para los trabajos de Plutarco y Cicerón, era hijo de Meandrio. Sea como fuere, su padre era uno de los hombres más ricos de Tracia. Esta confusión puede deberse a caprichos de la historia. Según Capizzi, un comentarista, el nombre del padre era Artemón,
pero un poeta cómico llamó a Protágoras hijo de Meandro, haciendo alusión a su estilo escurridizo, por ser Meandro un río donde abundaban las anguilas. También la fecha de su nacimiento ha sido discutida. La más segura es el 485 antes de nuestra era, unos 15 años mayor que Sócrates, que nació en el 470. A propósito, en el diálogo Protágoras, Sócrates afirma que Protágoras podía haber sido su padre. Es procedente señalar que desde Heráclito se consideraban que a la segunda semana de años, es decir, a los 14 años, un hombre activaba sus jugos espermáticos y podía ser padre, por lo que a los 30 años podía ser abuelo. Filón de Alejandría, al que hemos comentado en otra travesía, también afirmaba que un hombre podía ser abuelo a los 30 años, y por eso se consideraba que una generación era un periodo de 15 años. Tampoco está claro cuántos años vivió Protágoras, y que probablemente ronde los 70, pero Diógenes de Laercio afirma que 90, aunque puede ser una confusión con su coterráneo Demócrito, cuya vida se prolongó casi un siglo y que era conocido como el Uperierum, el súper viejo. Otra de las cuestiones oscuras de la vida de Protágoras es su relación con los magos o sacerdotes persas y su sabiduría. Durante la invasión persa, el padre de Protágoras habría alojado en su casa al emperador Jerjes, quien en retribución permitió que los magos que lo acompañaban instruyeran a su hijo. Recordemos que siglos más tarde, algunos de estos magos visitaron a Jesús recién nacido. Y recordemos cómo los 3 reyes magos que, según el relato, fueron guiados por una estrella. La noticia de la instrucción de Protágoras por estos sabios persas parece poco confiable, porque relatamos en nuestra travesía en la que tratamos de la vida de Demócrito, que de él se cuenta la misma historia. Es poco confiable porque las fechas no cuadran, ya que la invasión de Jerjes fue en el 480 antes de nuestra era. Y por entonces Protágoras no habría nacido, o en el mejor de los casos, habría sido un bebé. Aunque la versión ha sido casi totalmente rechazada, no cabe duda que en la formación de Protágoras hay numerosos elementos que provienen de los sacerdotes y sabios persas y de su cultura, que sin duda contribuyeron a que adoptara posiciones críticas de Homero y del antropomorfismo de los dioses griegos. Otro punto de controversia es la relación de Protágoras con Demócrito, derivada de la fragilidad de las cronologías. Para Diógenes Laercio, Filóstrato y Apuleyo, Protágoras fue discípulo de Demócrito. Pero para otros, Demócrito fue discípulo de Protágoras, que parece ser la más acertada, porque Demócrito habría sido unos 20-25 años más joven. Por otro lado, Protágoras en sus escritos no muestra influencias de Demócrito. En cambio, en los de Demócrito hay ideas que suponen el pensamiento de Protágoras, como la distinción nomos physis, aunque sea para oponerse. En Abdera, Leucipo, nativo del Mileto, fundó la escuela atomista y el verdadero maestro de esta escuela fue Demócrito. Protágoras nunca fundó una escuela y fue un maestro itinerante, un errante, recorriendo Grecia impartiendo sus enseñanzas. Se dice que fue el primero que exigió honorarios por hacerlo, que es una de las críticas que Sócrates y Platón hicieron contra los sofistas, que cobraban por impartir sus enseñanzas. Platón dice que Protágoras ganó más dinero como docente que el escultor Fidias, encargado de la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas, y otros 10 escultores juntos. Durante su larga vida, Protágoras visitó Atenas por lo menos 3 veces. En Atenas entabló amistad con personajes importantes de la ciudad,
como Eurípides, que fue su amigo, Calias, y con el ciudadano más prominente de la época, Pericles, quien lo admiraba al punto de encomendarle la redacción de las leyes de la colonia de Turio. Plutarco cuenta que en una competencia una jabalina mató a Epitimio y Protágoras y Pericles discutieron un día completo sobre el culpable de la muerte, si la jabalina, si el que la arrojó o los organizadores de los juegos, que no es otra cosa que una discusión metafísica de la noción de causa. La fama de Protágoras fue muy grande y no cesó de crecer a lo largo de sus 40 años de enseñanza, siendo objeto de grandes honores y estimado como uno de los hombres más ilustres de su tiempo. Gorgias decía de él que tenía un cuerpo diminuto, casi invisible, pero sus hazañas eran dignas de los dioses. Sin embargo, las circunstancias de su muerte son oscuras. Durante el resurgimiento de la tiranía en Atenas, este ideólogo de la democracia fue acusado de impiedad, de no respetar los dioses. Se ordenó quemar sus obras y fue condenado. No se sabe si a muerte o al destierro. Protágoras huyó a Sicilia y, según algunos, perseguido por buques atenienses, murió en naufragio. Escuchamos de Alexei Igudesman Ajustarse los cinturones, interpretado por los violines del mismo Alexei Igudesman y de Ruanda Panfil. Se mencionan numerosas obras escritas por Protágoras. En el siglo III se conservaban alrededor de 15, pero se sabían que algunas más se habían perdido. Las que habrían tenido mayor interés filosófico serían las tituladas Sobre el ser, Sobre los dioses, La verdad o discursos demoledores y las antilogías o argumentos contrarios. Precisamente, La verdad comenzaba con la famosa afirmación:
El hombre es la medida de todas las cosas. Pero es tiempo de abordar el tema. ¿Qué es lo que Protágoras enseñaba? Platón pone en boca de Protágoras la respuesta a su pregunta. Según el diálogo que lleva su nombre, Protágoras habría contestado: «Oh muchacha, he aquí lo que te sucederá si me sigues. Después de permanecer un día a mi lado, podrás retornar a tu casa siendo mejor. Y lo mismo al día siguiente, y avanzar siempre, día a día, hacia lo mejor». Lo primero que llama la atención es que Protágoras no pretende enseñar la verdad, hacer más sabios a sus seguidores al modo de los físicos, que conocieran los secretos y las leyes de la naturaleza, sino enseñar lo mejor. Y por supuesto, cabe preguntar qué es lo que entiende por mejor, en qué consiste la enseñanza por la que el oyente se hace mejor. Podemos afirmar que el objetivo de Protágoras es dar una explicación racional del origen de la sociedad como depositaria de valores superiores a los del simple individuo. Es decir, brindar una teoría de la cultura como supranaturaleza para tener una comprensión cabal del papel de cada uno en la familia y en la comunidad. Por eso no promete hacerlos más sabios, porque a Protágoras no le interesa la erudición, el cúmulo de conocimientos, sino saber cómo, por qué y para qué surge la cultura y el objetivo de la sociedad, a fin de que los hombres puedan convivir mejor, decidir bien en sus asuntos domésticos, de la propia familia y de los públicos, es decir, hacerse más útiles a sí mismos y al colectivo, hacerse mejores. Hay aquí una profesión de humanismo que pone a la cultura compartida, a la cultura de la polis, la cultura política, una cultura universal por encima de los intereses particulares. Y cabe aclarar que esta perspectiva no excluye la técnica ni la ciencia como la concebimos hoy en día. Protágoras, como otros sofistas, hacía gala de un saber enciclopédico que dominaba todos los temas de su tiempo, y se le atribuyen varias invenciones, así como un tratado de matemáticas. Sin ser un filósofo de la naturaleza, su posición en torno a la realidad era heraclitia. Concebía al ser como un movimiento, como una fuerte oposición a la concepción inmovilista de los eleatas. Se puede considerar a Protágoras como el ideólogo de la democracia ateniense, con un fundamento en una teoría del ser y del hombre, algo que no es frecuente apreciar entre nuestros pensadores políticos en nuestros días. Protágoras no fue un simple orador, ni un mero retórico, ni un hábil dialéctico, ni un vasto erudito, sino que con sus fundadas propuestas se constituyó en uno de los forjadores de la democracia ateniense y puede ser considerado con justicia el primer filósofo social. De allí que sean muchos los que sostienen que la obra sociopolítica por excelencia de Platón, su diálogo La República, se nutre de la obra de Protágoras, aunque precisamente con una dirección contraria. Recordemos que Platón propone un estado jerárquico, cerrado, autoritario, mientras que Protágoras contribuyó a crear una de las más ejemplares democracias que registra la historia, la democracia ateniense. En este sentido, podemos esbozar la tesis central de Protágoras diciendo que lo natural humano está constituido por individuos, cada uno con su verdad, con sus valores, con sus intereses. Pero esta naturaleza es superada por la sociedad, lo cultural, lo común, el nomos, que no representa una verdad superior, sino un nivel superior de utilidad y vida,
porque sin la comunidad la vida individual es imposible. Lo que hace a Protágoras un filósofo es que esta propuesta social se funda en una ontonociología que hemos de revisar. ¿Qué quiere decir una ontonociología? Con razón dicen que los filósofos usan siempre palabras incomprensibles. No son incomprensibles, aunque puede que no sean frecuentes. Sucede que para expresar algo en su mejor forma, los filósofos apelan a todos los recursos que ofrece un lenguaje. Y esto es algo que todos deberíamos hacer para lograr una mejor comunicación. Así como los médicos, los físicos, los abogados y casi todas las profesiones enriquecen el lenguaje para una mejor comprensión de sus asuntos. Pero respondiendo a su pregunta, ontonociología se refiere a que la filosofía social de Protágoras se apoya en una teoría de la realidad y a esto remite la expresión onto, y también una teoría del conocimiento, y a esto remite la palabra nociología. Una teoría de la realidad, una teoría del conocimiento y una teoría social se vinculan con otras cuestiones sucedáneas, como el lenguaje, la educación, la técnica, las ciencias, lo cual da a la obra de Protágoras un carácter omniconcerniente. No en vano, Sócrates lo llamó maestro de cultura y virtud.
Escuchamos al Carillon Wind Quintet de flauta, clarinete, fagot, oboe y corno francés en el Allegro del concierto de Juan Sebastián Bach sobre una idea de Vivaldi. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube, en Humano Derecho, Travesías del Pensar. En la travesía de hoy estamos revisando la vida y obra de Protágoras, el primero y uno de los más famosos miembros del movimiento denominado sofística, que tuvo su auge en la etapa de la democracia ateniense anterior a Sócrates, durante el siglo V antes de nuestra era, y por eso se los agrupa como pensadores presocráticos. Habíamos quedado en revisar la propuesta ontonosiológica de Protágoras. Si atendemos a su propuesta acerca de la realidad, mencionamos que Protágoras se enfrentó a la tesis de Parménides de Elea, que ha sido una de las más desarrolladas y con más apoyo a lo largo de la filosofía occidental. Al punto que muchas de las dificultades que tenemos para abordar nuestros problemas se debe a la preeminencia en la configuración de nuestros principios mentales de las posiciones heredadas de ella. El rasgo dominante de la tesis de Parménides es que la realidad se identifica con lo inmutable, con lo que no cambia, con lo que es uno, con lo inmóvil, mientras que lo cambiante, lo mudable, es decir, todo lo que se ofrece a nuestra experiencia sensorial, no es sino una ilusión, una apariencia. En términos más modernos, un fenómeno, pero no la realidad. A ese ser que constituye la verdadera realidad no se puede acceder mediante los sentidos que solo dan testimonios de lo que cambia, por lo que al ser hemos de alcanzarlo mediante la razón. En consecuencia, del ser podemos pensar con verdad y tener ciencia, pero de lo que se ofrece a los sentidos solo tenemos opiniones, tan cambiantes como los objetos a los que refiere. Ser y pensar se identifican. En cambio, Protágoras sostiene que la manera que tenemos de acercarnos a lo otro de nosotros, a la realidad, es mediante los sentidos. Y a lo único que tenemos acceso es a lo que se nos aparece, a los fenómenos precisamente. Y esto es lo que constituye la naturaleza. El ser se disuelve en devenir interminable de cambios, tal como se presenta a nuestra experiencia sensorial. Para Protágoras, conocer es captar algo mediante los sentidos. Y así, la razón eterna de Parménides se transforma en la instantánea impresión de los sentidos. De manera que para Protágoras, la realidad consiste en una sucesión de fenómenos que se presentan a la experiencia sensible de cada uno de nosotros. En consecuencia, la razón no es la forma de conocer la realidad, porque ella se funda en lo que la experiencia sensible nos ofrece a cada uno de nosotros. Frente a una realidad así concebida, la verdad no es otra cosa que lo que se nos aparece en cada momento a cada uno de nosotros, y respecto de lo cual cada uno de nosotros elabora una opinión. Como las sensaciones son personalísimas, esas opiniones también lo son, y no hay una verdad común
que pueda ser compartida. Si el ser no es sino el aparecer del constante flujo de fenómenos, no sustentados ni unificados por nada ni nadie, frente a ese flujo está el sujeto que conoce. Este sujeto para Protágoras es el hombre individual, el singular, cada uno de nosotros, y no la humanidad ni el sujeto trascendental, ni un sujeto absoluto descarnado. Pero el sujeto que conoce es también múltiple, como todos y cada uno de nosotros, que nos conformamos a su vez de una pluralidad indefinida cambiante. De manera que no solo hay múltiples sujetos, sino que cada uno de esos sujetos, cada uno de nosotros, somos multiplicidades constantemente cambiantes en nuestros cuerpos y en nuestra conciencia. Tengo entendida que el cuerpo humano renueva totalmente sus células, todas sus células, cada 7 años. La concepción protagórea de la realidad es una movilidad pura, temporalismo radical, pluralismo absoluto, una cabal negación de Parménides y más radical que Heráclito, de quien en otra travesía atendimos que rescata una unidad última de la naturaleza. Por ello no están equivocados quienes ven la posición de Protágoras como fenomenistas, pero no aciertan cuando la vinculan con la de David Hume. La diferencia radica en que Hume reduce el ser humano a la sensación, mientras que Protágoras considera al sujeto enfrentado a la sensación, que resulta de una realidad que nos afecta. También difiere en que no concibe al objeto como resultado de una mera actividad del sujeto, como lo hace Berkeley. Frente a esa naturaleza concebida como un interminable flujo de fenómenos sin unificación, está el sujeto cognoscente.
Escuchamos Take 5, toma 5, del saxofonista Paul Desmond, interpretado por el cuarteto de saxofones Sickle Sax en el Teatro Auditorio de Cuenca. El tema de la naturaleza del sujeto constituye uno de los motivos más ricos en discusiones en torno a Protágoras. Pero lamentablemente no podemos entrar en esta travesía en todas sus consideraciones. El sujeto al que se refiere Protágoras es el individuo concreto, cada uno de nosotros, dueño de sus percepciones sensoriales, a través de las que se presenta la realidad, cada uno poseedor de su propia verdad. No hay un sujeto trascendental al modo kantiano, ni un sujeto absoluto, ni un sujeto único, sino que lo que hay es una multiplicidad, una pluralidad de individuos, una indefinida diversidad de sujetos cognoscentes, que como vimos, son a su vez múltiples y cambiantes, pero no infinitamente cambiantes para conservar su distintivo de individuo, porque si fueran infinitamente cambiantes, no habría diferencia entre ellos. Por eso, la verdad es verdad para cada individuo, para cada sujeto singular. Entonces el sentido de la expresión de todas las cosas el hombre es medida de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son, se refiere a cada uno de nosotros. Cada uno es medida. Y cuando hablamos de un sujeto colectivo o de la especie humana, no es otra cosa que la suma de los sujetos individuales. Cuando Platón cita esta situación, la aclara diciendo: ¿no sucede que al soplar el mismo viento, uno de nosotros siente frío y el otro no? ¿Cómo hemos de llamar a ese viento en sí mismo? ¿Frío o caliente? ¿O creeremos como Protágoras que para quien lo siente frío es frío y para quien no lo siente no? Para Protágoras, para quien lo siente frío es frío, y para quien no lo siente frío no es frío. Porque la realidad consiste en lo que se aparece, y esto lo percibimos mediante la sensación. Si cada uno lo percibe de una manera, es así para ese uno. Por eso Sócrates resume la posición diciendo: lo que a cada uno le parece, eso es también. Es claro que si todo lo que aparece a cada uno es y es verdad, entonces lo que es verdad para mí no tiene por qué serlo para usted ni para otro. Al negar que haya algún criterio unificador de la verdad válido para todos en todo tiempo y lugar, Protágoras sostiene un relativismo respecto de la verdad, y más aún, un subjetivismo, en cuanto todo ser y verdad lo es solo para cada sujeto individual. Esto permite refutar un argumento que propone Sócrates en el Teeteto, cuando se pregunta irónicamente por qué Protágoras no eligió al cerdo o al cinocéfalo como medida, y la razón es que la medida no es el cerdo o el hombre en general, sino cada uno. Usted, Christopher, o yo, Alfredo, o ella, Yelitza, y cada uno de los seres individuales. Ahora podemos ampliar el alcance de la expresión el hombre medida de las cosas. La realidad está constituida por un flujo permanente, por un puro devenir y cambio. En ella, el hombre proyecta su unidad, y al hacerlo como quien toma una foto instantánea de una carrera de carros, detiene con su mirada el flujo, y así constituye las cosas que percibe. Por eso el hombre es medida, porque las cosas se constituyen como tales en el sujeto.
en el sujeto que las percibe y las conoce. No en el sentido de crearlas, pero sí en el sentido de darles estabilidad y permanencia. El sujeto sería como un recipiente que se introduce en la corriente de un río y lo saca lleno de agua. Esta agua, que antes era una parte indefinida del curso del río, a causa de la unidad del recipiente se aquieta y adopta su forma. El recipiente no crea el agua, pero le da su forma, su medida. El recipiente es el hombre, medida de todas las cosas. Entes y verdades se dan en el sujeto, pero en cada uno de los múltiples sujetos. Y por eso Protágoras no pretende enseñar la verdad, porque la opinión de cada uno es siempre verdadera, sino que de lo que se trata es acordar entre todos cuáles son las opiniones más útiles y las menos perjudiciales para tener una guía común de conducta. Por esto, la verdadera virtud se conforma con aquellas capacidades y actitudes que permiten que cada individuo sea un buen ciudadano, un miembro útil a la comunidad, y allí tiene lugar conocer del lenguaje y la retórica. Transmitir la virtud, ser mejores, no es otra cosa que hacer que los juicios sean mejores. Como los juicios se forman con palabras, y las palabras son las que podrán reformar o reformular un juicio y mejorarlo, por eso la importancia que se le asigna al lenguaje, a la retórica, al uso correcto del lenguaje, como instrumento para ser virtuosos. De manera que la verdad es individual, pero el valor surge de la mayoría, como se daba en la democracia de Pericles. Y así como Anaxágoras decía que un trozo de hierro, decimos que es de hierro porque predominan las partículas de hierro, que Anaxágoras llamaba homeomerías. Aunque haya también partículas de oro, de agua y de otros elementos, así ha de ser una asamblea que establece su valor porque la mayoría de las opiniones así lo establece, aunque haya opiniones minoritarias diferentes. De forma que Protágoras defiende el subjetivismo de la verdad como punto de partida, pero el punto de llegada, gracias al lenguaje, es la comunidad del nomos, de la cultura, de comunidad de intereses, de la suma de los sujetos individuales. Por naturaleza son los individuos que, colocados frente al flujo de la realidad, captan y acotan en ella entes y verdades relativas a cada uno. Pero por la cultura podemos seleccionar técnicas, sentimientos, conductas que mayoritariamente se estiman más ventajosas para asegurar la preservación y acrecentamiento de la vida y el bienestar. Y esos acuerdos podemos acceder gracias al lenguaje que nos hace virtuosos, pues nos permite hacernos buenos ciudadanos. Es aquí donde entra el valor de la expresión, de la retórica, la capacidad de transmitir la arete, la virtud que transforma a un hombre en ciudadano, un ente social. Platón decía, la verdadera retórica no es otra cosa que filosofía. Protágoras diría, la verdadera filosofía no es otra cosa que retórica. De manera que para Protágoras hay una diferencia entre juicios verdaderos y juicios buenos. Todo juicio es verdadero para quien lo formula, y nadie está más cerca de la verdad que otro, porque la verdad es personal. Como no todas las verdades son beneficiosas, ser sabio no es tener más o menos verdades, sino el que adopta verdades útiles en lugar de verdades perjudiciales. Es el caso del médico,
que no puede cambiar al enfermo, ni puede cambiar el dolor y hacerlo placentero, sino que puede cambiar la sensación de dolor por una sensación agradable. Esa debería ser la función del Estado, cambiar las sensaciones dolorosas por sensaciones agradables y no hacernos creer que el dolor es agradable, que hay felicidad en la miseria o que andar desnudos y con hambre es mejor que vestidos y alimentados. Siguiendo con el símil del cuerpo humano, para Protágoras, en esto sigue al pitagórico Alcmeón de Crotona, una sociedad es sana cuando ninguna de las diferentes partes predomina sobre las otras. No es que todas sean iguales, pero ninguna debe predominar. No debe haber dolor en las piernas, ni en la cabeza, ni en el hígado, ya que ningún dolor es preferible a un placer. La salud equivale a la isonomía, la igualdad ante la ley. Y cuando alguien predomina en la sociedad, en tiranía, monarquía o la oligarquía, el cuerpo social está enfermo. Por esto y por los argumentos que hemos revisado, a Protágoras se le considera el ideólogo de la democracia ateniense, que hoy se imagina como una utopía, pero fue una realidad. Al iniciar esta travesía, conversamos sobre la relación entre Protágoras y Demócrito. Y estas palabras de Demócrito tienen sabor a nuestro sofista. La pobreza en democracia es preferible a la así llamada felicidad en tiranía, tanto como libertad lo es a la esclavitud. No soy fanática de sus tangos, pero atendiendo a nuestra situación venezolana, recuerdo uno que dice algo así como: eran otros hombres, más hombres entonces.
escuchamos Escualo de Astor Piazzolla por Richard Galliano en acordeón y Sebastián Surel en violín con y sin arco y acompañamiento de cuerdas. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m., hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias, como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.